Vemos el éxito y la caída de Roberto Gómez Bolaños. Ahí vamos a ver este video de Tommy Black, el ídolo de Roberto Gómez Bolaños. El éxito y la caída. Vamos a ver qué tanta mamada hizo el Carlos Roberto en Villagrán, sus ¿cómo llega tiempos. Carlos Villagrán a trabajar con Roberto Bueno, Gómez Bolaños? A él en orden, primero tenía llegó. yo a otro. Primero llegó en orden. ¡Ay, ya Puta madre, no se calla. cállate que me desesperas! Porque OneXBet ha vuelto a patrocinar este video y es Ok, vamos a saltar esto de OneXBet porque sí, ya saben, pero un genio, un pequeño Shakespeareito, porque estamos de la video y ahora sí. Esa vieja se parece a Acompáñenme Miss en un Fortune. viaje al pasado donde hablaremos de la Miss vida, la Fortune. obra y el legado de un genio, un pequeño Shakespeareito, porque esto es... Buenos días, porque el título, ya vas a borrar la cuenta. ya, güey, ya voy a borrar la cuenta. El éxito y la caída de Roberto Gómez Bolaños. Se me chinspuntió. Yo que iba tan tranquilo acercándome al final de mi vida terrenal, de pronto dudo y vacilo. ¿Es verdad que no hay asilo para el alma? ¿Que morir es dejar de existir? Es decir, que la existencia no tiene la trascendencia que me dejaron intuir. No, eso no, por favor. Yo con mi libre albedrío me atrevo ¿Qué fumaba el güey? ¿Qué pedo? ¿Qué fumaba? a decir, Dios mío, que debe haber un error. Y perdóname, señor, si con eso te incomodo. No mames, güey, es una campaña. Está diciendo eso para una campaña del PAN. El vato era panista de corazón, ¿eh? Era panista de corazón. Sin embargo, de algún modo te lo tengo que decir. No me vayas a salir con que aquí se acaba todo. Roberto Mario Gómez Bolaños, o mejor conocido como Chespirito, nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México, hijo del ilustrador, pintor y dibujante 29. Es más grande que mis Francisco Gómez abuelos. Linares Digo que mis abuelos, que todos mis abuelos. y de la secretaria bilingüe Elsa Bolaños Cacho, prima del expresidente de México Gustavo Díaz Ordaz. Chespirito desde muy temprana edad se Bueno, pues sí, no mames, Espíritu ya está muerto, ¿no? Y mis abuelos están vivos. caracterizaría por ser un niño con una gran pasión por la escritura y la pintura, creciendo en una familia que cubría con todas las necesidades que un niño y adolescente de esa época llegaría a tener, para posteriormente ingresar a la universidad y estudiar la carrera de ingeniería mecánica, carrera que abandonaría por tantas matemáticas, centrándose en sus pasatiempos como el ¿Ya ven? Chespirito no terminó la carrera, güey. Y fue grande. Como todos somos grandes los que no terminamos la carrera. fútbol, el cual llegó a ser una pasión muy importante para él, pero que solo se quedó en eso. El boxeo, en el que pudo hacer una carrera ganando en la preparatoria el campeonato peso mosca y participando en el torneo de los guantes de oro. Sin embargo, dejando esto por lo que según él representaba este deporte, siendo esto el buscar lastimar a otra persona. Y por último, la escritura. Centrémonos en esto. Tras ver un anuncio de una agencia de publicidad donde se solicitaba un aprendiz de productor de televisión y radio, Roberto, muy interesado, acudiría al llamado, al que al igual que él habían acudido más de 200 personas, dándose cuenta Chespirito de que también existía otra fila con solo 15 personas, que no era exactamente para el mismo trabajo, sino que era para ser aprendiz de escritor. Es aquí donde haría gala del humor y picardía que siempre lo caracterizó. Y yo pregunté, ¿qué es esto? Es que en esta fila, la larga, son los que quieren ser aprendices de productor y en la otra aprendices de escritor. Ah, pues yo vengo a la chiquita. Dije, ¿por qué no? Es más fácil. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en la chiquita? Por eso soy escritor. Tras entrar como aprendiz de escritor a esta agencia publicitaria, no tardaría. Ya, entonces, no es como lo ponen en la serie, güey. O sea, Tommy hizo una mejor investigación que los güeyes que hicieron la producción de la serie. Aunque supongo que también la hicieron así por querer hacer la serie más entretenida o a meterle algo de dinamismo, algo que contar, porque realmente no es tan interesante el camino de Chespirito. El cabrón tenía dinero, familia acomodada, no la vio tan difícil dentro de la producción como lo ponen o lo pintan. Podrían encargarse de escribir guiones para comerciales y eslogans para distintas marcas, empezando a centrarse un poco más en la parte artística, parte en la que se especializó. Ya, cualquier persona que tenga, por ejemplo, un padre que se dedicó directamente y vivió de el arte, vivir del arte, sobre todo en ese tiempo, que eran tiempos de guerra, eran los 40s o 50s, eran poco después de la Segunda Guerra Mundial, y de época industrial y todo eso, era gente privilegiada. O sea, toda esa gente que lograba vivir del arte era por esas cosas.
lo que sumado a la conexión de la agencia con medios televisivos y radiofónicos lo llevó a escalar hasta los guiones de algunos programas de estos durante la década de los 50, siendo el primer trabajo que tuvo como escritor de televisión el encargarse de los sketch cómicos del dúo Manolín y Shelinsky. Respetable público, Manolín. con todo gusto voy a contar ¿Eran para españoles? ustedes un cuento que me hicieron contar cuando gané. Maiate 366 de Tidalien é essa época qualquer persona que tuviera un padre con estudios se era privilegiado que eras uno. Eso es verdad, eso tienes toda la razón, Mayate, tienes toda la razón. Un concurso de canciones. Había mucha gente que no terminaba ni la primaria. O sea, que no terminaban ni la primaria y ya andaban trabajando y no les iba mal, pero no les iba tan mal como ahora. Que ahora tú no terminas la primaria y apareces en un río, supongo. Oye, ¿y yo a qué salgo entonces? Pues métete. Mostrando Roberto un genio y creatividad como director, libretista y guionista que otros directores como don Agustín Delgado reconocieron, llegando incluso a comparar su talento con el de Shakespeare, motivo por el cual, y sumado a su baja estatura, le decían el pequeño Shakespeareito, naciendo aquí el seudónimo por el que gran parte de hispanohablantes lo conocemos a día de hoy. Y de ahí viene entonces Shakespeareito. Como diminutivo, Shakespeareito, primero lo decían muy así, muy inglés, Shakespeareito. Yo lo castellanicé más, Chespirito, y ya se quedó el nombre. Volviéndose de esta manera en uno de los escritores más solicitados para televisión y radio, enfocándose sobre todo en comediantes, escribiendo para Pompín y Nacho, Susana Cabrera ¿verdad? y Hizo Viruta y cómics. Capulina. Con estos últimos además, en 1959 y a raíz de la ausencia de uno de los actores... Güey, este güey fue el que tuvo, creo que el nieto de Capulina. Es ¿cómo se llama? El pendejo que vendía los paquetes, güey, de las Capulinas, que traía cómics y no sé qué. Era el güey que funaron, el abuelo del nieto el nieto de Capulina, güey. Al que funaron y que hacía videos y que todo, por estar tratando de... El cabrón que tenía hambre y no quería estudiar y no quería trabajar y quería vender cosas de su abuelo. Con estos últimos además, en 1959 y a raíz de la ausencia de uno de los actores, Roberto también iniciaría su carrera como actor. Pero este hombre no conoce la trama. No, pues total, me la presentas y ya. De esta manera, Roberto daba un paso crucial en su carrera, ya que sin saberlo, sería el inicio de la documentación audiovisual de su vida y legado, y si bien en ese momento pareció algo no muy importante, ya que solo aparecía de vez en cuando y por pocos minutos en pantalla, facultades suyas como la interpretación del humor corporal y las escenas de acción lo hacían capaz de brillar tanto en el libreto y la dirección de programas como en la comedia y actuación de estos, comenzando de esta manera el supercomediante Chespirito a hacerse un nombre dentro del mundillo, nombre que le permitió en 1968 y de la mano de Canal 8 de México, ser llamado como escritor para dirigir un programa semanal de media hora con el contenido que él quisiera, es decir, su primer programa propio. Avergüénzome ver Doctor Chapatín enamorar niñas menores de edad. Uy. Este clip ha sacado de contexto, dijo el Chapulín, ¿eh? Me están levantando falsos y no haga caso. Me están levantando falsos ahí. ¿Quién firma ese telegrama? Una niña de 12 años. No mandó su fotografía. Eran otros tiempos. Saben, Chespirito también tenía algo de youtuber. De esta manera, aquel programa, una sátira es que de los toda la gente que es grande y que es así con talento, los artistas, siempre tenemos algo de eso. Es broma, es broma. Los supuestos expertos se ponían a hablar de distintos temas. Llegaba en tono de comedia a las pantallas de los televidentes. No le voy a poner medianamente moderado, este éxito permitiendo que el programa Maiate 366 de Capulina en las películas Capulina en la vida real. De media hora a una hora completa, lo que llevó a que dentro del mismo se empezaran a presentar distintos sketch cómicos, poco a poco esto convirtiendo al programa de los supergenios de la mesa cuadrada a simplemente Chespirito, donde el comediante presentaba personajes y situaciones salidas de su propio genio creativo. Fue aquí donde nacieron dos de los personajes más icónicos de la carrera de Roberto Gómez Bolaños, el Chapulín Colorado y el... Yo de niño, cuando era chiquito, güey, muy chiquito, sí me emocionaba el ver un crossover de El Chapulín Colorado con el Chavo del Ocho. Sí, era como que meta, o sea, sí era una meta en mi vida el de que, no, güey, o sea, ya había pasado, pero yo no sabía, yo era un niño inocente, y sí era como que me emocionaba y decía, no puede ser, güey, ¿cómo le hicieron? ¿Qué fue? ¿Qué pasó?
O sea, sí me volaba la cabeza el ver que el Chapulín Colorado y el Chavo estuvieran como conviviendo juntos. Siempre como que dije, no, ¿por qué no hacen más capítulos del Chavo y el Chapulín juntos y tal? Pero yo no sabía, güey, yo era tan inocente. Es que yo era muy inocente de chico. ¿Quién me viera ahora? Era muy inocente de chico. Y yo no sabía que el Chavo y el Chapulín eran la misma persona. Me tardé años en darme cuenta, como hasta creo que los 10 años, güey. Creo que 9, 10 años. Me di cuenta, ya supe que el Chavo y el Chapulín Colorado, los dos eran Roberto Gómez Bolaños, pero yo no sabía, güey. Y dije, no mames, sí, es la misma persona. El Chavo del 8. Tus ídolos de la pobreza. ¡Contaban con mi astucia! El Chapulín Colorado, creado por Roberto Gómez Bolaños, era la burla de todos los superhéroes y al mismo tiempo la mejor versión de ellos, ya que luchaba con un chipote chillón, se enredaba con sus antenitas de vinil y aunque todo le salía mal, nunca dejaba de intentarlo, porque él no era un héroe perfecto, no, al contrario. Y luego juzgamos a las mujeres que no sabían que Hannah Montana y Miley Cyrus eran la misma. Él era un héroe humano y con miedo Oye, se le ve barrigona. Aquí ya se le ve viejo y barrigona al Chespirito. pesa, pero sobre todo buen corazón, el cual nos enseñó que ser valiente no es no tener miedo, sino que es actuar a pesar de él. Un héroe, un auténtico héroe. ¿No es un antihéroe? No, un antihéroe es Batman o Superman. No mames, güey, el Chespirito no sabía que era un antihéroe. Bueno, no puedo criticarlo, era un señor de ese tiempo, güey. No, güey, le dijo a Superman antihéroe. Batman todavía de vez en cuando, o sea, sí. Pero a Superman antihéroe. Que no tienen miedo, son todopoderosos. Pero un ignorancia, personaje pero no me voy a poner hater miedo, ya. como el Chapulín Colorado, que es débil, que es torpe y que a pesar de eso se enfrenta al peligro, es un auténtico héroe. Por otro lado, el Chavo del 8 era un personaje al cual todos conocimos como un niño pobre que vivía en una vecindad, Préstame 20 varos, güey, no voy a llegar a ese final de mes. por Roberto Gómez Bolaños. Este personaje tenía una Préstame madre una feria, a la cual güey. le importaba tan poco que un Es que cada que vea las fotos viejitas así del Chavo me acuerdo de, préstame una feria, güey, préstame una feria. día lo dejó en una guardería de la que nunca más lo recogió, siendo enviado después de esto a un orfanato. Ya saqué un video del Chavo, de Anthony, ya saqué un video y de hecho, con esto de la salida del documental, biopic o lo que sea, la mamada esa que en la serie, sí estoy recibiendo más visitas en el video del Chavo. O sea, tenía creo que 400,000 y ahorita tiene 660,000 visitas mi video del Chavo del 8. Y cada semana, cada que sale un capítulo, vuelve a subir más las vistas. Agarro otras 10,000 o 20,000 visitas. En el cual la encargada, la señorita Martina, lo maltrataba física y emocionalmente, motivo por Espérate, quiero volver a ver poco que eso un día lo porque dejó en un- interrumpí ahí. Roberto Gómez Bolaños. Este personaje tenía una madre a la cual le importaba tan poco que un día lo dejó en una guardería de la que nunca más lo recogió, siendo enviado después de esto a un orfanato, Ah, es el en el origen cual del la Chavo. encargada, la señorita Martina, lo maltrataba física y emocionalmente, motivo por el cual el único apoyo que llegó a tener en esos momentos fue el de su amigo Chente, otro niño del orfanato, el cual Chente. lamentablemente estaba tan enfermo que terminó perdiendo la vida. El Chavo del Verga, güey. Y ese es el diario del Chavo del 8. 8 por segunda ocasión consecutiva quedándose solo, escapando del orfanato y terminando en la vecindad, donde todos tuvimos la fortuna de conocerlo. ¿Tan terrible es cierta infancia en América Latina? Bueno, yo creo que es algo común en América Latina y en muchos lados, y en Europa y en muchos lados hay una infancia desvalida, pero yo quería plantear eso para dar un mensaje de optimismo. El Chavo, aún careciendo casi de todo, es optimista. Yo me acuerdo que con las imágenes del disfruta, Chavo Viejo no brinca, dejo se de pensar en el emociona. tengo hambre, Wii. Por eso, güey, en el tengo hambre, güey. Esa madre no se me quita y el préstame una feria. Y tiene el maravilloso don que es la vida. De esta manera, dos personajes que solo fueron creados para simples sketches se convertirían en parte fundamental del programa ahora conocido como Chespirito, dividiéndose este en dos secciones de 30 minutos cada uno, dedicados para los programas del Chapulín Colorado y el Chavo del 8, este último teniendo diferencia del programa del Chapulín. Qué bonita vecindad. Personajes fijos, estamos hablando de los vecinos de la vecindad, interpretados por Carlos Villagrán como Kiko, Ramón Valdés como Don Ramón, Florinda Mesa. Qué increíble personajazo era Don Ramón, güey. Creo que todos lo dicen, pero es que no me canso yo tampoco de decirlo. Nadie se va a cansar nunca de decirlo de increíble, infravaloro. Siento que el Ramón Valdés
debió haber participado en más proyectos, güey. El vato estaba muy feliz siendo Don Ramón y por eso dejó de participar porque ya no necesitaba más dinero. Pero el cabrón, ojalá hubiera actuado en más productos, en más películas, más series, más cosas. Pero se nos fue, güey, se nos fue y ya, güey, ya no hubo tiempo. Ya era. Sí, Ramón Valdés era el pobre técnicamente de los Valdés y terminó siendo el más rico de todos. Como Doña En todos los sentidos, en todos los sentidos. Doña Florinda, Edgar Vivar como el señor Barriga y su hijo ñoño, Rubén Aguirre como el profesor Girafales, Florinda, Edgar Vivar... Espérate, ¿ese cabrón tiene mi edad? Así como ven ese vato, tiene mi edad, güey. Así me veo yo, güey. Literal, aquí tenemos la misma edad en esa foto y ella ahorita. Como el señor Barriga y su hijo ñoño, Rubén Aguirre como el profesor Girafales, Angelina Fernández como la bruja del 70. Recuerdo que en la primaria tenía una maestra que le cagaba el chavo no le gustaba porque promovía la violencia y otras cosas que estaban Sí, había escuchado eso de que... De gente, sí llegué a escuchar eso de padres, de maestros, de personas, que no les gustaba el chavo porque era muy violento, según. Según era muy violento, promovía cierta violencia y que arreglaban sus problemas golpeándose y que los niños lo replicaban y se pegaban y que no, pero sí. No, lo normal, güey. Había gente que no le gustaba ni Pokémon, ni nada, ni Digimon, ni nada de eso porque era del diablo. O sea, gente de esa siempre hubo. O sea, que buscaba lo malo en todo. Siempre culpaba a las series y culpaba a todo en vez de pensar en que lo que le faltaba era educación a los niños. Y María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina, personajes que si bien son obras y creación de Roberto Gómez Bolaños, le deben gran parte de su éxito a los actores que los interpretaron y lo que estos les aportaron para hacerlos brillar, algunos incluso más que el propio Chavo. De esta manera el programa pasando del Canal 8 a la cadena de televisión independiente de México y posteriormente con la fusión de esta con Telesistema Mexicano, terminando en las manos de la cadena televisiva a la cual hoy conocemos como Teletemetun Estraiga tu canal. ¡Huevos! Televisa, Con la incorporación de los programas de Chespirito a esta cadena Mugrevisa televisiva. En 1973 se iniciaría la transmisión del Chavo del 8 en toda América. No, obviamente Angelina Fernández no iba a volver a España tras la muerte de Franco porque ya había sido muy acogida aquí en México, había sido una actriz famosa y tenía dinero, tenía ofrecimientos de proyectos, o sea, todo su trabajo, todo su ambiente y su vida la había hecho aquí en México. Obviamente no tenía motivos por los cuales regresar a España probablemente. Pudo haber viajado, a lo mejor no sé si lo llegó a hacer, de visita o a ver a alguien que se quedó allá y que ya no había podido ver, pero sí iba a quedar en México. Latina, teniendo tal éxito que incluso brilló con más fuerza en el exterior que en el propio territorio mexicano. No, Televisa no me metió strikes. De audiencia con cada nuevo capítulo del porque Chavo. No he hablado casi de cosas de Televisa, pero en un futuro lo quiero hacer. Quiero hacer un video de la serie vieja del Chapulín Colorado, o sea, la que emitieron creo que en 2015 o 2016. Y probablemente haga un video de la nueva serie, pero ese es de Huevo Cartoon. No sé qué tal va a estar. Convirtiéndose especialmente en el territorio sudamericano en una parte fundamental de la infancia de millones de niños quienes junto a sus padres compartían tiempo en familia para ver las aventuras del Chavo y los vecinos de la vecindad, motivo por el cual el elenco del Chavo del 8 realizó una gira internacional por distintos países de habla hispana con presentaciones en vivo que buscaron alegrar el corazón de sus admiradores y llevar la magia del programa del Chavo más allá de la televisión. Y aquí nadie se queda ciego, ni hay drama, sino que esto es pura y sana alegría, ¿cierto, Chapulín? Sí, es el objetivo principal, divertir. Se veía bien delgado ahí el Chespirito. Un mensaje. Se notaba que fumaba. Lo hacemos. Ya hay un mensaje en que no haya nada negativo. Pero el objetivo es divertir. Mientras vemos la sonrisa de un niño y entendemos que ese niño estuvo X tiempo a la semana contento, olvidando sus problemas. Los niños tienen muchos problemas y los grandes también. Gracias a nosotros ya nos sentimos totalmente pagados. Sin embargo, no todo sería color de rosa dentro del elenco. Güey, estas imágenes a mí se me hacen medio creepy, güey. El ver a la Chilindrina, que ella sí se veía más como niña, por cómo la caracterizaban y todo, embarazada, güey. Y estaba embarazada en ese tiempo y con la ropa así, toda la caracterización. Me trabo, ¿me entienden? Ustedes me entienden. Soy disléxico, no puedo hablar mucho, pero sí. Sí, se me hace un poco raro. Elenco durante una temporada, María Antonieta de las Nieves, después de tener un hijo, abandonaría el programa del Chavo.
Y esas fotos, güey, no era necesario tomarle esas fotos. Del 8 tras recibir una oferta de Canal 13 que le convenía tanto económica como artísticamente, en su búsqueda por hacer algo en solitario y con más control creativo. Sin embargo, un año después, esta volvería al programa sin ningún problema, ya que tanto ella como Roberto Gómez Bolaños se habían alejado en buenos términos, su salida no afectando en nada a la línea de tiempo del programa, ya que tanto su ausencia como su regreso fueron justificados dentro del guión, práctica que para bien o para mal sería muy usual dentro de esta producción. Todo censurado, güey, para que no le metan un strike. Todo censurado para que Televisa no le meta un strike. Breve paréntesis, como parte de su gira por distintos países entre los años 70 y 80, se dice que alguien muy peculiar le pediría un show privado a Chespirito y su elenco, nada más y nada menos que Pablo Escobar, quien según se cuenta, era fan del Eso no lo metieron en la serie, ¿verdad? Esto no lo van a meter en la serie, ¿verdad? No va a salir, ¿verdad? Programa y pagó una gran cantidad de dinero para 66 de Diana é o piloto de Sucer esse tabaculeiro se entende porque o Chespirito não lhe ayudou a sacarlo. que estos actuaran para él y su familia en la hacienda Nápoles. De esto, solo hay simples especulaciones. Oye, ¿Nápoles? ¿Así se llama la heladería que está en la esquina de mi ciudad? Digo, de mi casa. Es que se hicieron más fuertes a partir de la publicación de cierto libro y de que ciertos integrantes del elenco de Chavo afirman que habían actuado para alguien muy poderoso, pero nos estamos adelantando. Ahí le dejé el espacio. Como sea, es indudable que todo este éxito tendría su impacto económico en el bolsillo. Hola, ¿cómo estás? Leo muy bien, Y feliz porque hoy es mi cumpleaños 25. Felicidades. Feliz cumpleaños, Taquiel. Muchas felicidades. Espero que cumplas muchos más y que hayas pasado un buen día, que te den un pastel. Chespirito, es decir, estamos hablando de ganancias que llegaban no solo de la retransmisión en distintos países del Chavo del 8, sino también de la venta de mercancía de los personajes, los cuales iban desde juguetes hasta discos de vinil con temas musicales cantados por todos los miembros de la vecindad. Bueno, casi todos. ¡Cállate, que me Les explico, los discos musicales del Chavo en principio se iban a firmar entre Roberto y cada uno de los actores que interpretaban a los... No es por nada, pero Patty, la doña Florinda como Patty, siempre me pareció la más fea de todos. No sé, güey. Me pareció que no le quedaba muy bien el personaje, el diseño. O es que ella no me... personajes de no la sé. vecindad, con propósitos Es que me incomodaba claramente verla. por parte de Chespirito, todo. O sea, podía creer que el Chavo era un niño. O sea, podía entenderlo y podría verlo así. Incluso al ñoño y a los demás. Pero a Florinda era la que me costaba siempre, a la Patty. O sea, esta Patty está un poco... Todos aceptando, excepto Carlos Villagrán, siendo estos los inicios de un problema que repercutiría directamente en los cimientos de la vecindad. Pero, de nuevo, no nos adelantemos. No era Patty, era la Popis, ¿no? Creo que era la Popis. Creo que no era Patty, era la Popis. ¿Quieren ir a su vida privada? Uf, otro rumor. Se dice que yo me opongo a que se haga la biografía Sí, era Popis. Sí, perdón. Me equivoqué. Es por favor. de Roberto Gómez Bolaños. Total mentira. Por principio de cuentas, sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad. Durante y antes de Claro. este estrepitoso éxito, Roberto estaba casado con Graciela Fernández desde 1968, una mujer ajena al mundo del espectáculo, discreta y Claro. protectora de su familia con la que tuvo 6 hijos, viviendo una vida estable hasta antes de alcanzar la fama. Sin embargo, con el éxito, todo cambió. Graciela Fernández, como una gran mujer, siempre apoyó a Roberto en su carrera como escritor y posteriormente como actor de comedia, incluso llegando a confeccionar el primer traje del Chapulín Colorado basándose en los bocetos de Roberto y pasando noches sin dormir, ya que después de terminarlo tuvo que rehacerlo, ya Esas que sí en eran principio viejas, güey. Chambeadoras, güey. Esas sí eran viejas, güey. No como las de ahora, güey, que todo le da ansiedad, güey. No, güey, que aguantaban los vergazos, güey. No solamente las horas de trabajo de cuidar 6 hijos y de convección. No, güey, también llegaba y no preparaban preparaban la cena. Y si no la preparaban, le metías unos vergazos, güey, para que la hiciera todo, güey. Esas sí eran viejas las que aguantaban. No, güey, no, hombre. el traje iba a Ya ser no las verde, hacen pero iguales. por una confusión en el libreto y sumado a que el color verde iba a dar problemas en postproducción con el croma, se cambió al clásico rojo, siendo este uno de los muchos sacrificios que ¿Qué pedo? Porque parece que traía una bola en los ella huevos. hizo y estuvo dispuesta a hacer por el hombre que amaba. Sin embargo, en 1972, con la incorporación de Florinda Mesa en el elenco, comenzó un acercamiento con Roberto que fue más allá de lo profesional. Ambos, teniendo sus respectivas parejas, Graciela en el caso de Roberto
Roberto y Enrique Segoviano en el de Florinda, iniciaron un romance el cual, después de Roberto separarse de Graciela, se formalizó en una relación pública y estable hasta el final de los días de Roberto, no teniendo hijos ya que Roberto se había realizado una vasectomía años antes, gracias a Dios, enseñándonos esto que al final, mientras en la televisión el chavo solo... La suerte que fue que Roberto mínimo tuviera la coherencia de no dejarle, o sea, le dejó dinero, pero no le dejó los derechos a Florinda Mesa, porque yo siento que realmente Florinda Mesa sí los quería. Sí, ha visto varias veces que Florinda Mesa peleó y sí tuvo ahí como el ojo, el interés de apoderarse de los derechos del Chavo del Ocho y de todas las series y productos que hizo el Chespirito. Se las quedó el hijo mayor. El único hombre que tuvo, ese güey fue el que se los quedó. Y a las hijas también hubo una que otra, creo que se enojó por eso, porque no le dejaron derechos de las series. Pero sí les dejó regalías, les dejó dinero. O sea, les dejó un chingo de dinero, pero no las consideró como para que cuidaran o controlaran los derechos del chavo. Solo quería una torta de jamón. Solamente al hombre. En la vida real, el corazón de Chespirito estaba dividido entre la madre de sus hijos y la mujer que lo terminó acompañando hasta el final de los días, siendo lo único que quedó de cara al público nada de una la historia neta, con más capas de las que veíamos en la vecindad. Graciela Fernández Pierre, la mamá de todos mis hijos, excelente persona. Vete a la verga, mira toda la chamaca que tenía. Una incompatibilidad lenta, la quiero mucho, la sigo viendo, contribuye a todo lo que le haga falta. Con la incursión de Chespirito como director de cine en la película El Chanfle y dentro de sus series Decisiones Difíciles y la salida de varios miembros importantes del elenco, ya se empezaba a oler que empezaba a acercarse el inevitable final de estas producciones. Comencemos por El Chapulín Colorado, y es que después de 6 años de emisión en 1979 el programa del Chapulín llegaría a su final. La razón principal, la edad de Roberto, quien para ese entonces ya tenía cerca de 50 años, por lo que interpretar a un personaje tan dinámico como el Chapulín con escenas de acción caídas saltos y golpes, se había vuelto cada vez más complicado para él. De esta manera, y con una despedida sencilla sin un final épico de superhéroe sacrificándose o salvando al mundo, el Chapulín se despidió de las pantallas agradeciendo a todos los que trabajaron en la realización del programa, sin duda en un adiós tan humilde como su propio personaje. Imposible decir todos los nombres de los ausentes, pero también imposible dejar de mencionar a algunos como Eduardo Alatorre. Yo no había visto esto del final del Chapulín Colorado. Y en el artístico, María Antonieta de las Nieves, Angelines Fernández, Ramón Valdés, Carlos Villagrán, Horacio Gómez. Dice o Chapulín Colorado fue la única serie de Chespirito que tuvo un final digno. Pues sí, ahí sí supo retirarse a tiempo. Pero el Chavo del Ocho sí lo siguió haciendo muchos más años. Y hay muchos capítulos bien aburridos y que se ve en mejor calidad, un poco en mejor calidad. Y ya se ve bien demacrado al Chespirito, güey, y a los otros actores. Ricardo de Pascual, Raúl Chato Padilla. No contaban con mi astucia. Por otro lado, el final del Chavo del Ocho fue más sistemático y hasta se puede decir que inició desde el interior del propio elenco. Como lo dijimos antes, los personajes, si bien eran obra en papel del gran Chespirito, fueron lo que fueron gracias a los aportes de los actores que los interpretaban. Y si bien al principio él era más dócil con los permisos para que el elenco interpretara a sus personajes fuera de la... Apenas me doy cuenta de que ella debería de estar por lore accurate, por cosa de lore. Ella debería de estar acá con el profesor Girafales. Pero la Florinda Mesa está aquí echándole las manos al Chespirito, güey, al chavo, güey. Poniéndole las manos encima al chavo. Entre todos se fue. Y lo cual no es muy propio de la Florinda, de Doña Florinda, pero sí de Florinda Mesa, o sea. La vecindad, siempre y cuando le dieran créditos. Exigía Roberto Gómez Bolaños que si usaban el personaje, dijera autor del personaje de Roberto Gómez Bolaños. Esto con el tiempo iría cambiando, generando fricciones que a día de hoy siguen latentes. El Kiko con el tiempo se le fue robando en popularidad al mismo Chavo. Entonces esto generó
la envidia, el egoísmo, ese tipo de cosas. El primer gran quiebre fue con Carlos Villagrán, el querido Kiko. Si bien los problemas comenzaron cuando Villagrán no quiso firmar los contratos discográficos que Chespirito propuso con los personajes del programa, a esto se sumaron diferencias creativas y según algunos celos por la atención que estaba recibiendo el personaje de Kiko. Esto provocó que en 1978 dejara el programa y se fuera a Venezuela para protagonizar su propia serie sin el permiso legal de usar el nombre de Kiko, allí comenzando una disputa entre ambos por el título de creador del personaje. Villagrán defendiendo su derecho sobre el personaje, argumentando los aportes que él mismo había hecho al desarrollo de Kiko. A mí nadie me dijo cómo tenía que hacer el personaje, simplemente va a ser un niño y yo le busqué el traje marinerito. Y esto que tengo yo así de atar así con los cachetes. El sonido gutural lo sabía hacer yo y nada más yo. Entonces es mentira lo que decía Chespirito, que el personaje es suyo. Y Chespirito defendió 66 de https://youtube.com/. ¡Chavos de la vida! ¿Qué es esto, güey? Yo soy chavo. Yo soy. ¿Qué es esto, güey? No lo quiero ver porque tiene copyright y quiero subir la reacción, güey. La quiero ver, güey. Para que ella me invite a ¿Qué pedo, güey? ¿Qué está pasando? pasar a tomarlo, pero... ¿Qué pedo, güey? Es el profesor Girafales. No mames, güey. Sí, hay un montón de sketches así, ¿eh? De hecho, creo que también en La Hora Pico o creo que Eugenio Derbez, güey, sí se aventó unos sketches con parodias de los personajes de Chespirito acá medio sexuales o medio más edgys o oscuros. Sí se hicieron varias. Incluso los sketches de Enchufe TV, güey. Hablando a los derechos de propiedad intelectual que tenía sobre todos los personajes del programa, ya que había hecho firmar a cada uno de los actores un documento que lo acreditaba como el creador y propietario legal de los personajes, algo que incluye... Es que la neta no entiendo eso del Kiko. O sea, ¿qué le costaba? O sea, era una simple pendejada de orgullo el poner personaje creado por Chespirito. Güey, si a mí me crearan un personaje así, que ya de por sí era popular y que el Kiko va a ser otro programa y demás, güey, pónganle esa madre, personaje diseñado o colaborado o algo, llegar a algún punto medio o algo, pero ninguno de los dos quiso ceder. O sea, yo entiendo que el Chespirito también era muy orgulloso y muy mamón, pero el Kiko también, no ponen super, también era igual de mamón, o sea, incluso el propio ninguno Carlos quería Villagrán ser. había reconocido públicamente en más de una ocasión. ¿Es tuyo el personaje de Kiko o es un trabajo de Todo taller? gracias a Chespirito, todo gracias a él. Roberto, que es el genio. Ese micrófono lleva rato pareciéndome raro, güey, parece un kanji japonés, parece como japonés esa cosa. Él es el genio, él escribe el programa. Pero es de él lo Televisa, dirige. güey. Él es dueño Es la T y la V de Televisa del viejo logo. de todos los personajes, todo. También se dice que la gran popularidad que tenía Kiko se debía en parte a que muchos de los mejores chistes que escribía Roberto Gómez Bolaños se los daba a ese personaje sabiendo cuánto le gustaba al público, pero fuera de eso y por testimonios de Villagrán y otras personas se sabe que Chespirito utilizó sus influencias para evitar a toda costa que Villagrán trabajara utilizando el personaje de Kiko en cualquier canal o país. A través de la SOGEM, Sociedad General de Escritores Mexicanos, y Argentores en Argentina, tenían nexos. ¿Argentores? Mandaron un fax en que no podíamos trabajar. Y con policías militares en la puerta del teatro, no nos dejaron ya actuar. Lo que finalmente desembocó en el distanciamiento entre ambos por más de 20 años. Eran chistes muy buenos para la época, o sea, era otros tiempos, güey. El humor de hoy no es el mismo humor que tenían hace 50 años. Y si quieres saber más de este caso, pero desde la perspectiva Me gusta esta foto, güey, del Carlos Villagrán. de Kiko, te invito a ver el video que tenemos de este personaje acerca del éxito y la caída de Carlos Villagrán, el único sobreviviente de una serie de videos que hice anteriormente, pero Telemierda borró, como sea, con el paso del tiempo y el abandono de este y otros actores, como Ramón Valdés, Edgar Vivar, Angelines Fernández y el director Enrique Segoviano por temas de salud, edad y otros factores personales que sin duda dan para hablar en próximos videos. El programa perdería a los personajes más importantes que hacían mover el show, porque si bien el programa se llamaba El Chavo del 8, cierto es que funcionaba por la sinergia entre todos los personajes y sus interacciones dentro de la vecindad, siendo entonces cuando un cambio en Televisa respecto a los días y horarios de trabajo. De hecho, ¿cuál sería el único personaje de la vecindad que podrían remover y que no afectaría nada el guión? Al señor Barriga lo necesitamos, güey, porque es el que cobra la renta, es muy importante y aparte también es ñoño. La Chilindrina, quieran o no, es la mano derecha de la dupla del Chavo.
El Ramón, ya sabemos que el Don Ramón es todo, güey. O sea, es el que regaña al chavo, el papá de la Chilindrina, a quien le vienen a cobrar la renta, el que chinga a Kiko, güey, por mañoso, o sea, por abusado, y que le pega a la doña Florinda y que la bruja del 71 está enamorada. O sea, Don Ramón era el nexo de todo, ya se sabe. Pero ¿a quién podrían quitar? O sea, incluso Kiko tenía un rol, güey. Era el antagonista. No es lo mismo un villano o un antagonista, era el antagónico del chavo, que era el niño pobre y el niño rico. Y es importante para eso, para esa dinámica. La doña Florinda tenía que cuidar a Kiko y recibir su tacita de café, pero de ahí en fuera creo que... podría decirse, creo que Popis no sirve para nada. Es uno de los que llegó después y no sirvió para nada. Godínez era un personaje muy secundario, por eso incluso se retiró, tuvo allí unos pedos su hermano y ya se retiró. Pero de los principales estoy diciendo. Yo siento que si hubiera uno que retirar probablemente sería a la doña Florinda, güey. O al profesor, bueno, el profesor Girafales, es que el profesor Girafales llegó después, él no estaba al inicio. Transmisión de la serie llevó finalmente a Chespirito a tomar la decisión de ponerle fin al ciclo del Chavo del Ocho en busca de nuevas metas artísticas, para lo cual Roberto traería de vuelta aquel viejo programa donde lucía otros sketch cómicos y personajes como el Chompiras, el Dr. Chapatín, Chaparrón Bonaparte, entre otros. Así es, estamos hablando del programa Chespirito, tratando de hacer esta transición del Chavo a Chespirito de la mejor forma posible, pasando de esta forma los capítulos Tengo hambre, güey. De media hora del Chavo a sketch de 10 minutos hasta ya no aparecer. El peor error que puede uno cometer es dejar de evolucionar. El ser humano es un producto del ego. La bruja del 71 creo que sí, güey. Sería el personaje que más podríamos quitar, güey. La bruja del 71 sí era de los primeros, de los principales, de los iniciales. Evolución y tiene que ir cambiando. Lo que ya está grabado, ya está grabado. Es aquí que Chespirito tendría un problema similar al que tenía con Kiko, pero ahora con María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Y es que aunque ella se mantuvo en el programa por más tiempo, luego de Roberto decidir terminar con el Chavo sin consultar, ya, la bruja del 71 era buena, pero del elenco, entraría una disputa legal con Roberto por los derechos. Güey, les digo, la Popis, güey, estaba en ese valle inquietante. O sea, incluso al Chavo lo veo y digo, así se ve un cabrón de Ciudad de México que dejó la primaria, que le entró la droga y que es un vagabundo. Que es básicamente lo que es el Chavo. Es pobre, güey. Pero la Popis sí se ve como que ocupa otras sustancias. No sé. No me gusta cómo se ve la Popis. Nunca me gustó cómo se vio la Popis, güey. La ropa que eligieron o algo, pero es que nunca me gustó cómo se vio la Popis, güey. La Chilindrina, ya que... Y no estaba tan vieja, creo que lo máximo aquí tenía como 30 años o 30 y tantos años, güey. No estaba tan vieja como este cabrón sí tenía 50 o casi 50. María Antonieta quería seguir interpretando a la Chilindrina en presentaciones independientes, ya que sentía que el personaje era en parte suyo por los aportes que hizo en su diseño, personalidad y forma de ser, describiendo a Chespirito como un co-creador junto a ella, ya que a diferencia de Kiko, esta sí llegó a reconocer la influencia de la escritura de Roberto en el éxito del personaje, pasando varios años interpretando el personaje supuestamente con el permiso de Roberto Gómez Bolaños, pero por miedo a distintas cuestiones, esta buscaría tener la propiedad total del personaje, su propio hijo recomendándole un abogado especializado en derechos de autor, quien iniciaría los trámites legales, del cual luego de 2 años de proceso, María Antonieta logró salir quedándose legalmente con los derechos de la Chilindrina en varios países, lo que le permitió seguir interpretándola en circo, shows y programas de televisión. De hecho, ella misma ha contado que al momento de hacer el trámite, pudo haber registrado no solo a la Chilindrina. Igual la María Antonieta era actriz de doblaje. Y tuvo muchos papeles como actriz de doblaje. Sino que a todos los personajes de la vez. A veces la escuchábamos y ni sabíamos. Sin dar a su nombre, ya que Roberto no había renovado los derechos de autor. Y me dice, ¿no quieres registrar otro de los personajes? No, ni Dios lo mande, no. Yo soy nada más la Chilindrina. Y cuando van saliendo todos esos registros y aparece mi nombre. Ya, actualmente ya no dobla. Creo que el último proyecto que hizo de doblaje fue
Vanellope en Ralph el Demoledor fue lo último que hizo y está retirada. Incluso antes de eso estaba retirada del doblaje y tuvo que regresar porque la pidieron específicamente a ella para doblar a Vanellope. Algo à série, por exemplo, Síndrome da série de Moir 5 com Dona Florinda e ao professor Pied. Sua importância ora la Bru era clave para muitos capítulos. Hasta Jaimito el Cartero é o único que vê que importância tenía era Popis porque hasta Jaimito el Cartero tenía potencial como personaje, pero siento que sí lo desaprovecharon. En cualquier parte me gustaba el del diseño en mundo Jaimito. que yo quiera. No era muy complicado, por pero completo me su parecía relación bonito. con Roberto, quien según Florinda Mesa nunca le perdonó a María Antonieta de las Nieves haber ganado los derechos de la Chilindrina. Que yo soy el padre y que ella es la madre. Y yo les juro que no. Nada. Se ardió, güey, el Roberto. Se ardió. Es una autoría. Ahí se ardió. Que me pertenece por completo. De hecho, se dice que Roberto, al igual que lo hizo con Carlos Villagrán, le cerró varias puertas a futuros programas a María Antonieta de las Nieves. Yo ya no podía hablar con Chespirito, cambió sus teléfonos, nunca me recibió una llamada. Pero me imagino que lo supo. Y tan lo supo que cada vez que alguien me quería dar un programa, decía, no le des el programa a la Chilindrina. Y ya se había muerto el patrón. Ya no podía yo hacer nada. De cara al público, la ausencia de nuevos capítulos del Chavo no frenó que aún siguiera impactando a más y más niños que descubrían este programa, pudiéndose decir que para muchos en una época donde no había internet, Chespirito era el internet, aquel medio al que acudíamos para distraernos en la mal llamada caja boba en esos tiempos y que quedó marcado en muchos corazones, con el personaje de aquel niño que tenía el monopolio, güey, en México, Chespirito. Bueno, no solo en México, y rodeado de vecinos que a su manera lo llevaban en una y mil aventuras, pero ya dejándonos de mamadas sentimentales, como parte de sus nuevos proyectos artísticos después del Chavo del Ocho, tenemos que en 1991 Chespirito y Florinda Mesa produjeron la telenovela Milagro y Magia para posteriormente en 1992 iniciar su recorrido por el teatro con la obra 11 y 12, obra que narra la bochornosa situación de un hombre que pierde sus partes íntimas en un accidente y trata de lidiar con esto para poder procrear con su esposa. No me lo estoy inventando, de verdad va así. Finalizando esta etapa de experimentación participando en la realización de las letras de los temas musicales para las telenovelas La Dueña, alguna vez tendremos Alas y Milagro y Magia, no pudiendo continuar más, ya que al igual que le pasa a todo ser humano, a las leyendas como Chespirito, también les afecta el inexorable paso del tiempo. No, y sobre todo porque el Chespirito, güey, ya estaba mayor cuando empezó su estrellato o empezó su carrera de verdad. El vato ya estaba entrando en los 40 o ya estaba en los 40, iniciándolos. Ya, quieran o no, los 40 es una edad rara, güey, sobre todo para empezar a interpretar a un niño, para eso, ¿sabes? A Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. En el año 2000 se Yo por eso estoy en mi peak, güey. Yo estoy en mi peak apenas. Apenas estoy entrando en mi peak. realizaría un homenaje a la trayectoria y carrera de Roberto Me voy a hacer Gómez viral a Bolaños mis por 30. parte de Televisa, al que acudieron varias personalidades de la casa televisiva y miembros del elenco del Chavo del Ocho, entre los que para sorpresa de todos estaba Carlos Estás en Villagrán, tu fal. dándose a ambos una oportunidad de pasar un momento en paz después de tantos conflictos y celebrar aquello que los había unido. En la América primer lugar. celebra Es en este Chespirito. tiempo también que saldría a Yo la vi luz que eso, güey. Yo vi eso en vivo, güey. Yo vi eso. Yo me acuerdo que yo vi eso en vivo. el hermano menor de Roberto Gómez Bolaños, Horacio Gómez Bolaños, mejor conocido como Godínez, cobraba el 40% de las ganancias de los proyectos del programa sin tener una participación artística destacada, ya que solo interpretaba a Godínez, y esto de forma ocasional, lo cual sí se vio justificado, ya que resulta que este estaba muy metido en los proyectos de Chespirito, pero en un rol administrativo y comercial importante. Yo fui actriz de Humberto Navarro. ¿Cómo? Yo pertenecí, aún siendo de Chespirito. El Godínez, güey. El Godínez resulta que sí era God, güey. Cobraba el 40%. Es una cantidad absurda, güey. Cobrar el 40% por administrar algo. No mames. Y ni siquiera lo hacía bien porque no había pagado los derechos. Vuelto a apropiarse de los derechos de los personajes. O sea, el cabrón se le olvidaba, güey. Se le olvidaba y aún así... El 40%, güey. No mames, el 40% es un chingo. Yo estuve con la compañía de Humberto. O sea, es casi la mitad por hacer una cosa que otra gente te la haría por el 1% o menos. Navarro. Y mejor, Humberto probablemente. Navarro fue testigo de que cada vez que a mí me contrataban, él le daba el 40% neto
a Horacio Gómez Bolaños por los derechos del personaje. Continuando con la línea de tiempo, en este mismo año Chespirito saldría públicamente a dar apoyo a Vicente Fox en su campaña electoral, al cual por alguna razón comparaban con la chimoltrufia. Soy Chespirito, amo entrañablemente a México y quiero verlo unido. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, ricos, vota por el pobres, PAN, güey, a todos huevo. valemos igual, pero Panista de corazón. más. Mi voto Como es debe para de ser. diputados y senadores del PAN. Piénsalo, vota en todo por el PAN. Fox agradeciéndole el apoyo luego de ganar las Claro que elecciones, sí, generando esto polémica entre quienes decían que no era ético que alguien como él use su imagen para la política, algo que sería recurrente hacer. Tenía que ser mi tío panista, güey, por eso le dejó los derechos únicamente al hombre, güey, y por eso engañó a la mujer y todo, y se fue con la menor. Por eso era panista. Década de los 2000. Como ejemplo de esto, en el 2007, Chespirito se uniría al reclamo de grupos católicos y conservadores que querían que el aborto se mantenga como un delito en México. Es en este mismo año grupos católicos y conservadores que en el 2007, Chespirito se uniría al reclamo de grupos católicos y conservadores que querían que el aborto se mantenga como un delito en México. Es en este mismo año. A la verga, también, si era extremo conservador, güey. Dos shows que había hecho para cárteles de estupefacientes, el primero para Pablo Escobar y el segundo para una primera comunión de una familiar de un líder del cartel. Esto se sabe debido a la publicación del libro. A la verga, güey. Si era el tío panista, literalmente era tu tío panista. Escrito por el hijo del líder del cartel de Cali. Grandes actores, grandes cantantes han venido a hacer presentaciones privadas a fiestas de mafiosos. Eso es obvio. Lo más común en Colombia. Pero si fueron ciertos, fueron hechos ciertos. Muchos poniendo en duda este testimonio y otros tomándolo como un hecho, manchándose la imagen no solo del elenco del Chavo, sino también de otros artistas como Juan Gabriel, Vicente Fernández y Diego Armando Maradona. Bueno, de no lo dudo. Lo que provocó que los periódicos y revistas a lo largo de Latinoamérica estallaron con esta noticia, Roberto Gómez Bolaños no saliendo en ese momento a admitir ni desmentir estas acusaciones, sino que solo limitándose a decir que él no sabe cuántos buenos ni cuántos malos lograron ver o admirar al Chavo del Ocho. Pero además estoy seguro de que nos ha visto muchísimo. En una ocasión en Chile, y cuando tenía poco tiempo nos dijeron, eso sí lo comprobamos, que en la segunda fila estaban los nietos del general Pinochet. Pero luego, no, y también estuvo... ¡Le valía verga! Florinda Mesa saliendo a decir que... Eran otros tiempos. El general Pinochet, obviamente. Mi general Pinochet, güey. No valía la pena dar explicaciones y dando a entender que esto se hizo para colgarse de la fama de los artistas mencionados, siendo tanta la presión que Chespirito recibió por parte de los medios de comunicación y gente en ese tiempo que tuvo que lanzar un comunicado negando todo tipo de relación con grupos de ese estilo y anunciando medidas legales contra los que esparcieron el rumor. Pinochet ya te hubiera desaparecido. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo no hice nada. Por declaraciones que chocaron con María Antonieta de las Nieves, la cual de alguna manera dio a entender que estas presentaciones se dieron, ya que esta decía que ellos no pedían antecedentes penales de quienes los contrataban. Por supuesto que sabían, eso no tiene vuelta de hoja, eso no nos chupamos el dedo. Sabían perfectamente a lo que iba. La señora decía, bueno, es que yo voy donde me paguen. Esta forma de defenderse, pero si todos estamos en contra del narcotráfico, ¿por qué apoyarlo de esa forma, no? Pasando al 12 de noviembre de 2009, Chespirito sería ingresado de urgencias en un hospital de la Ciudad de México, ya que según declaraciones de su hijo Roberto Gómez Fernández, tuvo una complicación en la próstata por la cual hicieron una intervención quirúrgica sencilla, lo que sumado a ya no verlo tan activo, y cuando sí se lo veía ya no caminaba, daban presagios de un inevitable. ¿Tendrá que ver con eso que dijo, llegó a mencionar la Florinda Mesa de que el cabrón... Todavía estando grandecito, o sea, ya estando en sus 60 y pico, 60 y tanto, seguía tomando pastillas, güey, para levantar al soldado. Final que finalmente llegaría un 28 de noviembre de 2014, el día que Roberto Gómez Bolaños dejaría este mundo en su residencia en Cancún a los 85 años de edad a raíz de la enfermedad de Parkinson, haciéndose un homenaje privado en los foros de Televisa y otro público el 30 de noviembre en el Estadio Azteca con más de 40,000 personas reunidas para darle el último adiós, pudiéndose apreciar en estos fatídicos días una breve tregua en el enfrentamiento entre Florinda Mesa y Carlos Villagrán. Con la bendición de Dios, aquí estoy y me siento muy contento. Muy contento y triste. Es decir, el estar aquí me hace feliz de decir, Señor, estoy aquí, puedo decirle adiós al maestro. Y la tristeza de lo que todos esperábamos. Y las lágrimas de la Chilindrina, quien desde la distancia lamentaba la pérdida de su mejor amigo, el Chavo. Y ayer se fue uno de los más grandes artistas que ha habido en México. Pero, güey, todavía andaba en su circo. Los ángeles y papá Dios. A Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.
Lamentablemente, luego de su deceso, el legado más grande de Roberto con el Chavo del Ocho se vería en juego fruto de enemistades latentes entre compañeros de elenco y falta de acuerdos con la casa televisora que retransmitía su creación a nivel internacional. Y es que el 1 de agosto de 2020, Teleambreados confirmaría que todos los programas de Chespirito serían retirados del aire. De esta forma, por primera vez en más de 45 años, el Chavo del Ocho desapareciendo de la televisión abierta y de las plataformas digitales, con canales de todo el continente de Chile a Brasil. Yo me acuerdo que cuando desaparecieron las series de Chespirito, todos estaban de que no mames, se volvió Los Media, yo tengo la serie guardada y grabada, no se las voy a pasar. Y luego luego llegaron los brasileños, y literal los brasileños fue de no te preocupes, macaco, no sé qué, y ¡pum! Soltaron la serie remasterizada en 500 idiomas que ni sabíamos que existían, güey. Los brasileños tenían altares, güey, y liberaron toda la serie básicamente para uso público en internet, güey. Los brasileños tenían todo el Chavo en discos duros o en memorias almacenado, y básicamente nunca hubo pérdida del Chavo por eso. Y todavía hay capítulos perdidos. Y todos, el patrón de casi todos los encuentros de capítulos perdidos del Chavo, porque hay mucho, porque pues la serie es de hace más de 50 años, desde los 60, 70, casi todos los han encontrado los mismos brasileños, güey. Los brasileños siguen buscando hoy en día sus capítulos. Sí, güey, en Brasil, güey. O sea, los capítulos perdidos del Chavo, todos o casi todos los encontraron, hace un par de meses, encontraron un capítulo perdido del Chavo donde apareció otro personaje que normalmente no salía, que reemplazaba creo que a la Chilindrina, y el capítulo lo encontraron en Brasil, güey. De México, Argentina y en algunos países de Europa también, dejando de emitir los episodios y dejando a miles de fanáticos confundidos con respecto a qué es lo que estaba pasando, la polémica siendo tan fuerte que hasta los propios ex compañeros del elenco dijeron haberse enterado por la prensa, María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar, expresando abiertamente su decepción por la forma en que se manejó todo. Les cuento que el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado y Chespirito, por supuesto personajes de nuestro querido Roberto Gómez Bolaños, conocido internacionalmente como Chespirito, ya no se van a transmitir más en la televisión, lo que ha provocado críticas. Justamente su viuda, Florinda Mesa, Roberto Gómez Fernández, dio a conocer. Nunca entendí por qué en Brasil aman tanto al Chespirito. Mira, yo jamás me he metido a ver, pero supongo que tiene que ver algo con cosa cultural y con la conexión que tienen emocionalmente de identificarse con los personajes o el humor o algo. Pero, o otras cosas, no sé, yo no soy brasileño. Pero sí, en Brasil hay mucho culto por el Chavo. Que allá no es el Chavo, es el Chávez. Conocer la salida del aire en todo el mundo de los programas creados por su padre tras un desencuentro con Televisa sobre los derechos de autor. Algo curioso es que inmediatamente se dio esta noticia, la gente atacaría a Florinda Mesa ya que la creían responsable de todo esto, los hijos saliendo a aclarar que toda la situación era culpa de Televisa, y motivo por el cual por 4 años el público se vio privado de poder volver a ver la serie que había marcado su infancia, hasta que el 7 de septiembre de 2024 la propia Florinda Mesa anunciaría que el Chavo del Ocho, así como todos los programas de Chespirito, volverían a transmitirse a través de Unimás, Univisión y ViX a partir del 21 de septiembre. De esta forma, poco a poco volviendo a las televisiones nacionales e internacionales para ser disfrutadas nuevamente. Este mismo año también salió una noticia que, aunque pasó desapercibida, nos mostró mucho acerca de cómo era el buen Roberto. Bueno, típico. Pues la verdad es que a mí Roberto me daba así como que mucho respeto. Él era un hombre casado. Yo, oye, hasta nerviosa me pongo todavía. No sabía qué contestarle, no era como ahora que soy suelta para hablar, sino todo así. Como empezaba la carrera, pues era temerosa y estaba chamaca. Bueno, hubiera estado bien cagado que después de perdieron los derechos Televisa los hubiera comprado TV Azteca. Hubiera estado bueno. Se me acercó. Se repetiría la historia. Bueno, en el camerino y me comentó que no sabía si me estaba llamando como actriz o como mujer. Y es que la actriz Rosita Buchot, una de las actrices que interpretó a Patty en un par de episodios del Chavo del Ocho en 1975, reveló que Roberto Gómez Bolaños le confesó en camerinos que sentía atracción física por ella, diciéndole algo como no sabía si te estaba contratando como actriz o como mujer, aunque... ¿Qué? ¿Chespirito? Pero Chespirito... Güey, la señorita esa tenía 20 años, o sea, el Chespirito tenía, creo que 19, de hecho, creo que tenía 19 cuando empezó a trabajar en El Chavo.
Y el Chespirito andaba en casi sus 50. Tenía como 19 y el Chespirito 50 y era de... Pinche Chespirito era bien caliente. Rosita aclaró que no hubo más allá de estas palabras. Afirmó que tras esto ya no Pero ya era mayor de edad. volvió al programa. No se sabe si estos fueron exactamente los motivos para que esta no continuara, pero sí pudiéndose decir que este no es un caso formal de denuncia por acoso. Eso sí, existió un episodio de comportamiento inapropiado y posiblemente un ambiente incómodo, que de nuevo no fue más allá. Sí, hubo varios capítulos en los que se veía que algo rara la interacción de un señor de 50 años con una actriz que interpretaba a una niña y tenía 20 probablemente. No, casi todas las actrices estaban ahí, güey. Estaban como que acaban de cumplir 20, güey. O tienen 19. O sea, casi todas. Si buscan a las Patties, porque creo que hay varios capítulos, el chavo recreó el conocer a Patty, a la niña nueva o una niña bonita muchas veces. Y la coincidencia es que el chavo tenía como sus 40, 50. Y en cada una de esas contrataba una actriz diferente que era muy joven. Era muy, muy joven. Pero a lo mejor hubiera sido mi oportunidad para hacerme amiga de Roberto, para platicar. Amiga, yo creo que te quería coger, güey. ¿Cuál amiga? Como que en ese tiempo. Los amigos no cogen. En este medio artístico, cuando se te acercaba un hombre y tú pensabas que quería otra cosa contigo y a lo mejor no, a lo mejor sí, pero mientras tanto... Los amigos no cogen, güey. ¿Qué digo? ¿Qué hago? Sin embargo, debemos decir que de ser cierto que existieron otras intenciones por parte de Roberto Gómez Bolaños hacia Rosita Buchot, no sería algo completamente inesperado. Después de todo, sus acercamientos con Florinda Mesa ocurrieron en circunstancias similares, y cuando él aún estaba casado, volviéndose Florinda Mesa en una mujer que hasta el día de hoy, lejos de preservar el legado de su esposo, parece más bien empañarlo con sus declaraciones tanto pasadas como recientes, desbordantes de un claro interés por controlar el relato que en rendir homenaje a su esposo y demostrándonos que el papel como que no, se coge para reforzar a amistade, deja de desinformar ao vieso se esfriar. No, güey, los amigos no cogen. El Chavo del 8, el de la vieja chancluda, contrasta perfectamente con su actitud actual llena de desdén hacia sus compañeros de elenco y hasta incluso hacia una serie biográfica que, si bien idealiza muchos aspectos de la vida de Chespirito, ya que está realizada por sus propios hijos, no teme mostrar a Florinda Mesa tal como fue o es desde la perspectiva de aquella familia. A la madre, güey. Eran 3. Mira, el niño, güey, era el único, el más chiquito. Y esas son, creo que las 5 hijas de Chespirito. Familia que ella rompe. Mira, yo no sé nada. Esto va a sonar a lo mejor machista, pero yo creo que Chespirito no le quiso dejar los derechos a sus hijas. Porque saben que, o sea, él tenía la idea de que se iban a casar y quien iba a realmente tener los derechos era el cabrón que se casara con sus hijas. Y un padre, yo desde mi perspectiva de padre, digamos, no quisiera dejarle algo a mi hija para que un cabrón llegara que probablemente no me va a caer bien porque nunca, o va a ser muy difícil que te caiga bien el cabrón que se está cogiendo a tu hija, que ese güey se hiciera rico nada más por habérsela ligado. Y es un pedo y un montón de cosas. Pues eso suena estúpido, pero puede que tenga algo de ahí, güey. No sé si me entienden. Él próximamente, ya se acabó. 7 grandes defectos. 6 hijos. Uy, ¿le van a tirar mierda a Florinda? Entonces. No, como defectos. Claro. Defectos. Entonces, hijos maravillosos, como. Obviamente. Como, si fueran míos, serían maravillosos. Obviamente, unos defectazos que tenía. Maravillosos. Si fueran tuyos, serían deformes. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. No te Muy olvides buen de video del dejarnos tu Tommy, güey. suscripción. Muy buen video del Tommy, güey. No sé cuánto nos tardamos viendo esto, pero dura 33 minutos. Le voy a dar like.